En el mundo se crean millones y millones de imágenes al día, entre fotos, pinturas, carteles y memes, que hace que la tuya sea distinta, que transmita, que llegue más allá de tendencias, culturas e idiomas. De eso se encarga la composición, el sutil arte de saber por qué, dónde y cómo poner las cosas, fundamental para entender y ser entendidos en este mundo tan visual. Pero más allá de todo, la composición es un lenguaje que hablamos todos los seres humanos, y mientras más fluido seas, mejor te la vas a pasar. Esto es, te explico un cuadro y hoy estaremos poniendo cada cosa en su lugar. Y para el final de este video tendrás todo lo que se necesita para leer y escribir imágenes. Comenzaremos este video con una pregunta, algo tan elemental que muchas veces ni siquiera lo hemos cuestionado, y es ¿por qué? ¿Por qué creamos imágenes? Las respuestas pueden ser tan profundas como variadas, pero al final todo se resume en una cosa: transmitir. Toda obra maestra nace de un mensaje, una idea, una emoción, una historia o lo que sea esto. El mensaje será el alma de la composición y todo lo que hagamos tiene que estar alineado con él para así transmitirlo de la manera más clara posible y que sea interpretado por nuestra audiencia como quieran o puedan. Ya que cuando vemos una imagen lo hacemos de forma tan particular como nuestras huellas dactilares, activando procesos personales como la memoria, cultura, emociones. La composición no es una ciencia exacta. Nunca podremos controlar por completo la reacción del espectador. Eso sería imposible. Pero sí podemos predecirla, hacérsela más fácil y que reaccione a nuestro mensaje de la manera que queremos. Entender de composición es entender de psicología, de cómo nuestra mente ve y procesa las imágenes y así descubrir eso que hace que nos quedemos enganchados. Este pana de aquí, psicólogo y premio Nobel, nos podría dar algunas pistas. Según él, la mente tiene dos modos, el sistema 1 y el sistema 2. El primero, muy ligado a las emociones, es súper flojo. Es el que hace que te quedes viendo videos en Instagram por horas, ya que como no le gusta pensar, solo confirma lo que ella cree y sigue con su vida, porque es más fácil que ponerse a investigar, ¿verdad? Esto lleva a sectas, fanatismo y a unos ojos muy rápidos. Toma en cuenta que el 50% de la información que nos llega al cerebro es visual. La retenemos por unos segundos y después se descarta casi en su totalidad. ¿Tú te imaginas que la pudiéramos procesar entera? Nuestro cerebro se saturaría. Para eso tenemos el sistema 2, que se activa con la atención y se encarga de procesos analíticos más complejos como comprobar si el reel de Instagram funciona o pasar el templo de agua de Zelda, que la verdad que hay que echarle muchísima bola. En el arte, estos dos sistemas juegan un papel muy importante. Se activan y se desactivan a cada rato. El sistema 1 de entrada te dice si algo te gusta o no, basándose en la composición, tus experiencias y sobre todo tus emociones. Por eso el arte siempre tiene que transmitir, ¿no? Para así captar nuestra atención, activar el sistema 2 y empezar a analizar y a entender lo que estás viendo, generando detalles, historia y las más de 1000 palabras que vale una imagen. Y eso sí, que es invaluable, ¿no? Pero claro, después muchos artistas se aprovechan de este sistema para hacerte gustar algo aunque estéticamente no signifique nada. Esa es la base del arte conceptual que la verdad que da muchísimo de qué hablar. Estos dos sistemas y la vista funcionan tan bien que cuando vemos una imagen pareciera que la viéramos de golpe, pero la realidad no podría ser más distinta. Como habrás notado, tenemos un rango de visión HD muy bajo, menos si usas lentes. Es apenas un puntico, ¿verdad? Porque el resto se vuelve borroso. Por eso si te quedas viendo fijamente aquí, notarás desaparecer los círculos de los alrededores. Qué loquis, ¿no? Para ver correctamente, el ojo tiene que ir moviéndose, brincando de elemento en elemento, haciendo un recorrido por la imagen. Vacila que en los 60 hicieron un experimento y a lo Naranja Mecánica sobre una gente reaccionando a esta pintura de Ilya Repin llamada Un visitante inesperado. Y muy probablemente hayas tenido una respuesta muy similar a esta. Seguro te fijaste mucho en los rostros y en las posturas de los personajes, todo lo que habla de sus emociones, de quiénes son y qué están haciendo, para después relacionarlos entre sí, lo que explica estas líneas entre los rostros, ¿no? De esta forma pretendemos darle sentido a la imagen, entender quién es esta persona y por qué todos están tan tensos. Lamentándolo mucho,
nunca lo sabremos. De este experimento podemos sacar dos conclusiones importantísimas. La primera, el ojo se posa en los lugares donde encontramos más información que nos ayude a entender la imagen y a su vez relacionamos todos los elementos entre sí. Nada está aislado en una imagen, todo influye. Cada figura, cada elemento interactúa con las que tiene alrededor de infinitas maneras, pero a la vez conectadas en una experiencia única, la imagen en sí. Imagínalo como una orquesta. Tú podrías escuchar cada instrumento por separado, pero al final es la unión de todos ellos lo que hace una sinfonía y le da significado. Todo esto se puede resumir en una sencilla frase: el todo es mayor que la suma de las partes. El eslogan y principio de la Gestalt, ese grupo de psicólogos de allá de Alemania interesados en la percepción, es decir, en cómo tu mente entiende y construye las imágenes. Leyes de la Gestalt hay muchísimas, pero al final de todo se resume en que simplificamos y organizamos la imagen. Lo primerito que hacemos es separar la figura del fondo. Estos dos elementos siempre estarán presentes, ya que no hay una figura sin un fondo que lo sustente, al menos que sea un PNG, claro. Y vamos a ver uno o el otro, pero nunca los dos a la vez. Nada más mira cómo quedó el último que lo intentó. Probablemente así vayas a quedar tú con estas publicaciones de Facebook o de artistas ópticos como Escher, donde el fondo es fondo y figura a la vez y se intercambian. Hay que tener mucho cuidado porque mira lo que te puede pasar. Una vez diferenciamos estos dos componentes, la figura y el fondo, la mente los va a simplificar lo más que se pueda, reduciéndolo todo a sus elementos más básicos. Por ejemplo, si yo te muestro esto, tú verás que es un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y el logo de las Olimpiadas son 5 círculos, no un poco de arcos, ¿verdad? Es lógico. Esto lo hacemos siempre. Es una ley, la ley de la pregnancia. Gracias a ella cerramos figuras incompletas, le damos continuidad a las formas, aunque en realidad sean dos distintas, y agrupamos lo que nos parece similar, ya sea por color, forma, el orden que tenga, etc. Nos encanta agrupar. Además, gracias a la pregnancia y al uso de nuestra memoria, podemos hacer que emerjan figuras conocidas a partir de manchas random. Por eso aquí vemos un perrito y aquí un dragón. Cosa que aprovecharon los impresionistas para pintar con manchas e iniciar toda una revolución en la pintura. De hecho, fue uno de ellos, un tal Cézanne, que se dio cuenta de esta simplificación y la aplicó a sus obras, reduciendo todo a cubos, cilindros y esferas, sentando las bases de lo que más adelante se convertiría en el cubismo. Es que al final para componer se necesita muy poco. Con solo 3 elementos principales y sus infinitas variaciones, se puede crear todo a nivel compositivo. Estas son las herramientas con las que trabajaremos hoy: el punto, la línea y el plano. Así que vamos uno por uno. El punto es la unidad básica e irreductible de la comunicación visual, la figura en su estado mínimo, pero él así solito no dice mucho, ¿verdad? Es cuando se junta con otros o cuando se mueve por el plano que genera líneas, la unidad esencial del dibujo y a la vez el más versátil. Puede ser gruesa, delgada, curva o recta y hasta nerviosa, triste o decidida. La línea es muy personal, revela el carácter y la intención del autor, así como su personalidad. Esto no es lo mismo una línea de Kandinsky que una línea de Schiele, ¿no? Y mucho menos una línea de Maradona. Las líneas son además buenísimas para guiar nuestra mirada de un lado a otro y unir elementos de nuestra composición. Como vimos en la pintura de Repin, las miradas de los personajes generan líneas con una dirección hacia lo que están viendo. Y como somos una especie muy chismosa, vamos a querer seguir esa mirada. Y cómo pica cuando no podemos, ¿verdad? Por eso los personajes mirando de cerca los bordes se sentirán como encerrados, ofuscados, por lo que le prestaremos más atención al fondo. Buenísimo para las películas de terror. Cuando las líneas se cruzan generan puntos, llamando la atención hacia esa zona. Y cuando se cierran generan contornos o las formas geométricas, siendo las básicas el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero, el de toda la vida. Con estas formas básicas llevaremos todo al lenguaje compositivo y además muchas veces servirán de soporte para otros elementos de la composición, aportándole sus características. Por ejemplo, las estructuras circulares generarán bucles, manteniendo nuestra atención eternamente entre sus elementos. Las triangulares, como en el Renacimiento, demuestran jerarquía y profundidad, y las composiciones cuadradas son las más estables, mientras las diagonales generan desequilibrio y movimiento. L, Z, S, hay tantas estructuras como letras y cada una tendrá su impacto en la obra y hará que la recorras de cierta manera.
Un recorrido que por supuesto nunca es al azar, ya que no solo la estructura influye en él, sino también la importancia, el peso que le demos a cada elemento. Esto se conoce como peso visual. ¿Qué tanto un elemento atrae nuestra atención? Dependiendo, por supuesto, del tamaño, del color, la forma, etc. Manejar el peso que le damos a cada elemento es fundamental para la jerarquía de tu obra, ya que habrán zonas más llamativas por las que entraremos en la obra y después iremos viendo otros elementos que consideremos menos importantes, menos pesados. Por ejemplo, aquí en esta obra de Caravaggio es normal entrar por el centro, la zona más brillante, donde aparte hay un tipo en taparrabo, muy difícil de ignorar. Y después ir viendo otros detalles como la espada en su mano y San Mateo en el suelo que está a punto de convertirse en mártir. Pero quizá ni siquiera le hagas caso a las personas que huyen de la escena. Sin embargo, si yo te digo que Caravaggio se retrató como uno de los personajes, probablemente esa zona le des más importancia, ¿verdad? Se vuelve relevante. Esto se llama peso psicológico. Tus conocimientos e intereses agregan peso visual. Obviamente nos vamos a fijar más en lo que nos gusta, ¿no? Tomando en cuenta que hay elementos además imposibles de ignorar, como rostros, tetitas o bolas de perro. Seguro aquí tendré el pico de atención de este video, que son atractores visuales por naturaleza. Pero para mí el que más le gana es el texto. No importa lo que estemos viendo, tú vas a ver los subtítulos, ¿verdad? Y más si están en rojo. Hay colores que de por sí atraen nuestra mirada, como el rojo, el amarillo o el color de cualquier chaqueta tuki, así bien choni, pero siempre dependiendo de su entorno, porque un amarillo no destaca tanto con un fondo blanco, ¿verdad? No se diferencia la figura del fondo y simplemente se ignora. En cambio, en el oscuro brilla. Es la diferencia de color lo que nos llama la atención, así como en los colores complementarios, los contrarios en la rueda del color, que la verdad que se usan muchísimo por todos lados. La verdad que del color podríamos hablar por horas. De hecho, aquí te dejo un videito por si quieres profundizar. Como vimos, el ojo se detiene en los lugares donde hay más información. Obviamente te vas a fijar más en esto que en esto, precisamente porque hay más detalles, ¿no? Las texturas ayudan muchísimo con eso, ya que al ligar la vista con el tacto, enriquecen la experiencia artística y despiertan esas ganas de tocar que tenemos. Yo por lo menos no puedo ignorar ropa así. La tengo que agarrar. Los elementos complejos y más peluditos llamarán más la atención que los lisos y simples. Cosa que no pasa con las formas, por cierto, que mientras más compleja sea, menos peso tendrá, ya que las veremos como que le faltan partes. Mientras más básicas, las veremos como más compactas, más pesadas. Literalmente. La vista no solo nos dice que algo está suave, sino también cuánto podría llegar a pesar en kilogramos. Esto se ve pesado, ¿verdad? Y esto ni te digo. Esto se conoce como peso perceptual y podría agregar peso visual, aunque claro, a veces engaña, ¿no? Las formas más oscuras y voluminosas generarán más peso perceptual, así como las más grandes, ¿no? Y ahora hablaremos de lo que de verdad importa, el tamaño. Una de las formas más rápidas e intuitivas de añadir peso visual. Y si lo piensas, es muy interesante. Fíjate que el tamaño siempre surge de una comparación. Y no solo las que se hacen en un baño público, sino que, por ejemplo, mira esta esfera. Parece grande, ¿verdad? Pero si te pongo esta al lado, te darás cuenta de que era pequeña. Te parecía grande porque lo comparabas con el rectángulo que la contiene, el frame en el que estoy ahora. Si al final el tamaño surge de una relación, la podíamos expresar como una fracción. Esta figura de aquí ocupa una cuarta parte del todo, es decir, un cuarto. De esta forma estoy ligando el tamaño de los elementos y si conocemos uno, conocemos el otro, cosa que nos permite crear escalas a base de seres humanos, bananas o planetas y dar una sensación de tamaño a pesar de que estemos viendo esto en una pantallita. El tamaño no solo afecta la jerarquía de tu obra, sino también qué tan realista es, debido a la famosa proporción. La proporción es la comparación de tamaños, para ser precisos, una igualdad, ya que si hacemos crecer en ancho y largo la figura anterior, el cuadrado azul seguirá ocupando la misma cantidad de espacio, un cuarto. Por lo tanto, son proporcionales. ¿Y si no? Esto es lo que hace que a pesar de nuestra estatura, normalmente todos tenemos la misma relación de medidas. Las proporciones son naturales para nosotros, moldean el mundo que nos rodea y nuestra percepción estética. Y hay una que todos ponemos a reconocer al instante. ¿Podrás hacerlo tú? Si te pidiera que cortaras esta línea de forma proporcional, que no sea por la mitad, ¿por dónde la picarías? Es muy probable que por aquí, ¿verdad? No, por esta zona. Por alguna razón se siente correcto. Eso es porque al comparar estos segmentos A y B con su todo, te darás cuenta de que A ocupa en B lo mismo que B ocupa en el todo.
O sea, A es a B lo que el todo es a A. Vacila que si agarras la misma recta y la haces más pequeña, encaja perfecto en esta relación, cosa que no pasa si la picas en otro lado. Y es que formas de picar el plano al final hay 27.000. Pero esta es una proporción única y particular en la que muchos encuentran nada más y nada menos que una prueba de la presencia de Dios, la famosa proporción áurea. Esta proporción describe multitud de cosas en el universo. Es ridículo, desde el ángulo para que las hojas reciban la mayor cantidad de sol, la forma de los caracolillos e incluso nosotros mismos. Ya que si tú divides la longitud de tu brazo por la de tu mano, la del tobillo con tu pantorrilla y así con todas estas proporciones, notarás que te dará un número muy cercano a este, el número áureo, representado por la letra Phi en honor a Phineas y Ferb, no, mentira, a Fidias, un escultor griego que según usaba esta proporción en sus obras. Es que los griegos fueron demasiado cracks. Ellos se dieron cuenta de esta proporción en la naturaleza y la trajeron a sus diseños y edificios. El Partenón es un impresionante ejemplo de eso. Vacila que todo, literal, todo está hecho siguiendo esta proporción, desde las columnas al friso. Es increíble. Y como si fuera poco, ellos además sabían que el ojo converge las líneas paralelas en la distancia y por eso hicieron las columnas un poco convexas para corregir eso y que se viera bien a la distancia. Qué arrecho, ¿no? Para ser así de cool y aplicar esta proporción a tus diseños, basta con dividir cualquier magnitud entre el número áureo y picar ahí, o escoger dos múltiplos consecutivos de la serie de Fibonacci, esa que se forma con la suma de sus dos últimos números, a partir del 1, es decir, 1 más 1, 1, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y así sucesivamente. Fíjate que si los dividimos obtenemos un número cada vez más cercano al número áureo, ya que su división tiende a este número. Y ahora viene lo bueno. Si llevamos esto a dos dimensiones, podríamos formar rectángulos áureos, cuyo ancho y largo sean números consecutivos de esta serie, o creándolos a partir de un cuadrado y un arco centrado aquí. Si tú picas un rectángulo de estos, siguiendo la famosa proporción, el resultado será otro rectángulo áureo, ya que su ancho y largo pertenecen a la serie también. Esto significa que podrías hacerlo infinitamente sin perder la proporción. Y ya puedes reconocer la forma que se está generando, ¿verdad? Si agarras un compás y unes estos extremos en círculo, seguro que te será más fácil. La espiral áurea, galaxias, caracoles, girasoles, traseros. Ese chiste había que repetirlo. Es una marca del orden y la estabilidad, un patrón con el que estamos muy familiarizados y se nos hace natural a todos, o bueno, casi todos. Porque si estás viendo esto desde Córdoba, probablemente no hayas picado la línea aquí, sino aquí, según la también llamada proporción cordobesa, o como ellos le llaman, solo proporción, que venía de los árabes y aplicaron a la mezquita y toda la ciudad, para que veas lo importante que es la naturaleza y tu cultura a la hora de apreciar imágenes. Si te das cuenta, extrapolamos muchísimas experiencias humanas a las pinturas y de cierta forma esperamos que se comporten como ellas, como por ejemplo la gravedad, el orden de lectura y el equilibrio, el famoso equilibrio. Algo en lo que somos muy buenos es encontrando el centro de las cosas, ¿verdad? Sencillamente sabemos dónde está. Esto se lo hacemos a todo, incluido el espacio visual. Inconscientemente, al ver imágenes, las picamos con una línea horizontal y otra vertical, dos direcciones muy importantes porque son los ejes de sentido, los que nos permiten estar derechos y de pie. Estos se cruzan en el centro, el lugar prioritario por excelencia. Cualquier elemento que pongamos ahí, como este gatito por ejemplo, estará automáticamente balanceado y será el protagonista. Pero cuando lo movemos, el espacio entra en juego. Empezamos a notar una fuerza que atrae o aleja el gatito del centro, un desequilibrio que agrega peso visual al no ser esperado y será mayor o menor dependiendo de muchos factores. Uno de ellos es la cercanía a los bordes u otras figuras. A medida que más cerca estén, mayor tensión habrá, hasta el punto en que toda nuestra mente grita: ya bésense de una vez. Pero se romperá automáticamente si se tocan, y como dicta la pregnancia la verás como si estuviera fuera del cuadro o una sobre la otra en caso de que sea otra figura, cosa que podrías aprovechar para jugar con capas y transparencias y así generar dimensión,
una de las ilusiones más cool del arte. La profundidad crea imágenes mucho más atractivas y a la vez más ordenadas, ya que le daremos prioridad a los elementos que estén más próximos a nosotros, así como también los que estén mejor enfocados. Y no solo se logra con capas, sino también con la luz y el volumen, la escala para generar distancia o la famosa perspectiva lineal, basada en los puntos de fuga, a donde van a parar las diagonales de la composición y el resto se compone con líneas horizontales y verticales. Técnica infalible de Vermeer, estudiantes de arquitectura y los animadores de Yoyo. Un saludo a los estudiantes de arquitectura. Espero que hayan dormido bien. Otro factor del equilibrio es la alineación con estos ejes sentidos. Todo lo que siga esta dirección horizontal y vertical nos transmitirá quietud y reposo, y cuando no formará diagonales generando desequilibrio. Si te muestro estas dos figuras seguramente te fuiste a esta derecho, ¿verdad? Por lo menos yo sí. Por eso el gatito llamará más la atención si lo movemos diagonalmente desde el centro. Pero hay una zona que es la excepción. Si lo dejamos como por aquí, se siente correcto, ¿verdad? Eso es debido una vez más a la divina proporción, ya que si dividimos nuestro formato con el número áureo y trazamos líneas de esta manera, verás que se cruzan en 4 puntos, los llamados puntos fuertes. Todo lo que pongamos ahí o cerca de ellos nos llamará la atención y nos parecerá estable al mismo tiempo. Para hacer esto más práctico se sacó una simplificación de esta ley, la famosa regla de los tercios, en la que se divide el plano en tercios y bórralo. La aproximación es casi la misma y es mucho más sencillo de aplicar. Lo puedes poner en tu teléfono aquí, by the way. Y pendiente si estás fotografiando o pintando paisajes, probar la regla de los horizontes, que según lo que quieras destacar, el cielo o la tierra, se le asignan 2 tercios a uno o el otro. Así puedes fijarte en los bellos atardeceres o en lo bonita que es tu ciudad. Bella, ¿verdad? Pero claro, no es lo mismo poner el gatito aquí que aquí, ¿no? O acá o acá. Cada punto domina un distinto sector del plano, 4 sectores a los que estamos más que acostumbrados: arriba, abajo, izquierda y derecha. Cada una con sus características y pesos basadas sobre todo en el orden de lectura y la gravedad. Por lo menos ya que aquí en Occidente leemos de izquierda a derecha, la izquierda tendrá menos peso visual que la derecha, ya que ahí de cierta forma esperamos encontrar cosas. Si no, fíjate a dónde mira todo el mundo cuando va a empezar una obra de teatro. A la izquierda, ¿no? En cambio, a la derecha, al contradecir el orden de lectura, nos agarra desprevenidos y capta nuestra atención. Y por eso es el lugar correcto para poner el solecito cuando estás en el kinder. ¿A que sí? Y aunque no todos leamos de izquierda a derecha, sí que todos lo hacemos de arriba a abajo. Los elementos que coloquemos arriba tendrán más peso visual, eso es un hecho. Son prioritarios a nivel de estructura. En cambio abajo serán menos pesados visualmente, pero puede que sí los percibas como más pesados en kilogramos, ya que al estar cerca del suelo transmiten pesadez, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. La gravedad es algo tan asumido por casi todos nosotros que puede afectar nuestro equilibrio visual tanto como el real. Muchas veces vemos las imágenes como un snap de tiempo, ¿verdad? Si yo te muestro esto aquí, tú pensarás que va a terminar bajando. Si te muestro esto, lo verás como una especie de balanza, con una fuerza aplicando hacia abajo. Y si ponemos muchos elementos de un lado o uno gigante, este se dispararía. Y esto no siempre es agradable, pero si ponemos algo aquí, de cierta forma se contrarresta, ¿verdad? Incluso algo pequeño. Los elementos aislados tienen mucho peso visual, porque no podemos agruparlos como dicta la Gestal. Resaltan por el mismo espacio que les rodea. Muchos dirán que la buena composición se basa precisamente de eso. Evaluar los pesos visuales de cada elemento, así como el sentido de las fuerzas, como flechas, miradas, de forma tal que todo se contrarreste y quede en el centro o cerca de él. Quizá la forma más fácil y rápida de lograr esto es mediante la simetría, un patrón tan común como el de la divina proporción, donde hay literalmente el mismo peso de un lado que del otro. Y sí, está bonito, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto ver a tus padres peleando es divertido? Si tanto nos gustan las imágenes balanceadas y simétricas, ¿por qué no todas son así? En este mundo tan caótico aspiramos a un orden y al ver imágenes tenemos esa misma necesidad: ordenar, simplificar, resolverlas de cierta manera, hacer que todo encaje en nuestras expectativas. Y cuando esto pasa, sentimos paz. Por eso nos gustan este tipo de imágenes, nos hacen sentir que todo está bien. Pero ¿acaso el equilibrio podría describir una enfermedad mental? Que no sea el TOC, por supuesto. O el caos de una guerra. Este fue un cuadro que me llamó mucho la atención del Museo de Barcelona. Es sobre los bombardeos de la Guerra Civil Española. Fíjate cómo no hay
nada de equilibrio, todo va corriendo hacia la derecha. Lo borroso de los aviones genera muchísimo movimiento y las expresiones y miradas hacen el resto. No hay equilibrio, no hay armonía y aún así nos llega, nos impacta, mejor dicho. La armonía no sería nada sin su complementario, la tensión visual, lo inesperado, lo llamativo, lo inestable. Nos atrae lo inestable, no es joda. La tensión visual es el alimento del ojo, lo que pone el sistema 2 a funcionar, la gestal a ordenar y nos mantiene enganchados tratando de entender la imagen. Pero claro, al igual que mucho reposo, mucha tensión podría afectar tu diseño, al menos que seas expresionista o hagas logos de bandas de metal. Como todo, hay que saber medirlo, ¿verdad? Y ahí está la clave. Crear tensión y liberarla con armonía es en lo que se fundamenta todo. No solo la pintura, sino también la literatura, la música. Estas dos gobiernan las artes y la experiencia estética, unidas y relacionadas bajo el concepto más importante de este video, sin el cual literalmente nada existiría: el contraste. Nada, repito, nada sería sin el contraste. No existe lo frío sin lo caliente, el yin sin el yang. Sin el contraste entre la luz y sombra ni siquiera me estarías viendo en esta pantalla. El contraste es la técnica suprema a la hora de componer. Aclara tu mensaje, agrega tensión visual, agrega peso visual y hace lo bueno sublime. El claroscuro, por ejemplo, utiliza el contraste máximo de luces para agregar más drama y tensión a sus escenas. Los colores opuestos y complementarios realzan y le dan vida a las imágenes. Y el contraste de tamaño es el que hace que este mismo exista. Si te das cuenta, hemos trabajado con muchos pares hoy. Equilibrio, desequilibrio, simetría y asimetría. Son solo pares de opuestos de las muchas técnicas que hay, unidas por el contraste, que servirán para agregar ya sea tensión o armonía. Otra bien podría ser la fragmentación versus la unicidad. Podrías dividir las estructuras generando más elementos, más tensión, o al contrario, reducir y unificar. Muy interesante combinarlos los dos, como hace Gaudí, que con su hermoso trencadís llena de luz las calles de Barcelona con obras fragmentadas y unificadas en formas geniales. El pana, claro, al beber del modernismo, es muy profuso, muy decorativo y a la vez bastante complejo. Adorna muchísimo con muchos elementos, muy contrario a la simpleza de los brutalistas o los minimalistas, por ejemplo, que se va más por la simplicidad y la economía de recursos. Ellos pretenden lograr mucho con poco, mientras otros exageran. Probablemente por ahí te quieras meter si tienes que hacer la invitación de un cumpleaños de un niño. Habría que hacerla llamativa, colorida, espontánea, muy distinta a la tarjeta de presentación de un ejecutivo, por ejemplo, que quizá quiera reflejar más lo gris que es su vida. Y como estas, hay muchísimas técnicas más que te dejaría aquí en pantalla, de las cuales saqué de este libro de aquí, que es el que me basé para hacer este video, al igual que este de aquí, que es más orientado a la fotografía. La verdad que está muy bueno los dos. Como verás, ya nada está inventado. Al final todos los artistas utilizan una o varias técnicas de estas y su conjunto es lo que marca el estilo del artista, lo que lo identifica y lo diferencia del resto. La autora de ese libro nombra 5 estilos principales, cada uno con sus técnicas propias. La primera de todas, tanto históricamente, es el primitivismo, inventado allá en el año 30.000 a.C., en la época de las cavernas. Se caracteriza por la simplicidad, la espontaneidad, curvas, claro, no tenían reglas, y está lleno de símbolos y la distorsión de la realidad, el estilo favorito de los niños y cavernícolas. De él surge el expresionismo. Ellos también adoptan mucho del estilo primitivo, como las líneas, los colores, pero para exagerar la realidad y expresar sentimientos. Desde los primeros cristianos a Paul Gauguin, pasando por fauvistas alemanes y otros monstruos como Munch. Y muy contrario a toda exageración, tenemos un estilo del que ya hemos hablado hoy, el clásico. Y ya sabes por dónde va, ¿no? Proporción, equilibrio, griegos. Aquí reinan las matemáticas y la armonía, reposo, coherencia y unidad. Y después del Renacimiento, cuando la rueda giró, vino el Barroco, una época de mucho contraste y drama, donde reinó el decorativismo, nuestro cuarto estilo de hoy, que se caracteriza por la exageración, fragmentación, contraste y mucha actividad. Sobre todo en los recargados cuadros de Rubens, por ejemplo, el Art Nouveau o la casa de cualquier millonario de la época victoriana. Y saliendo un poco del esquema, tenemos el estilo funcional, que el arte no siempre es para ser apreciado y ya, ¿verdad? A veces tiene que cumplir un propósito mucho más práctico. Es definitorio para los arquitectos y decoradores. Un hospital no se puede caer y no debería ser rojo, ¿verdad? Así también como el diseño de anuncios y productos.
Me recuerdo un poco a la Bauhaus, por ejemplo, ese loco lugar donde se buscaban soluciones a problemas humanos sin olvidar el lado artístico, creando obras que sean predecibles, fáciles de leer y usar, pero a la vez audaz y coherente. Es todo un reto, ¿no? Esto de complacer al cliente. Todas las corrientes, desde el impresionismo hasta el rayonismo del metal oscuro, que seguro que existe, beben de una o varias de estos estilos. Pero al final aquí la gran pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿Cómo tú vas a componer? Al final este video es solo una guía, un corto vistazo de cómo funcionan las cosas. Ahora te toca a ti practicar, reconocer estos estilos, las técnicas y sus usos, tanto en tus artistas favoritos como en tu propia obra. Y si eres artista es obligatorio dejarme tu Instagram aquí abajo y así todos compartimos. Es un honor haber servido a tu proyecto. Muchas gracias por ver este video, de verdad si te quedaste hasta aquí, qué locura. Ya van como 40 y pico minutos, me imagino, hablando aquí. Si te gustó, ya sabes, me puedes dejar un comentario, compartir esa vaina. Y suscríbete, coño. Muchas gracias de nuevo, espero verte muy pronto. Chao.